para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Somos el pueblo de Dios, pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, anunciarles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Muchas gracias, Dios, por mandar a tu Hijo unigénito, Señor, por mandar a morir por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron coronas de espinas, sus manos y sus pies enteraron, y su sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado
Jesús, por darme tu amor. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Me pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies ceraron, y su sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró, y tanto amor que su Hijo unigénito dio, y tanto amor que mi deuda pagó, y tanto amor que una nueva criatura yo soy, y tanto amor que el Padre nos mostró, y tanto amor que su Hijo unigénito dio, y tanto amor que mi deuda pagó, y tanto amor que una nueva criatura yo soy. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies ceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Y tanto amor que el Padre nos mostró, y tanto amor que su Hijo unigénito dio, y tanto amor que mi deuda pagó, y tanto amor que una nueva criatura yo soy, y tanto amor que el Padre nos mostró, y tanto amor que su Hijo unigénito dio, y tanto amor que mi deuda pagó, y tanto amor que una nueva criatura yo soy, y tanto amor que el Padre nos mostró, y tanto amor que un Hijo unigénito dio, y tanto amor que mi deuda pagó, y tanto amor que una
gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de venir y presentarte nuestras peticiones, Señor, nuestros deseos, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú sabes lo mejor para nosotros, Señor. Tú no nos vas a dar algo, Señor, que nos haga daño, Señor. Confiamos en ti, Señor. Seguimos confiando en ti y solo en ti, Padre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Una vez más, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 8 y verso 9. Vamos a leerlo rápidamente. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a estudiar rápidamente algunos versículos que nos hablan, hermano. Acuérdense que estamos estudiando los misterios del reino. Y dentro de los misterios del reino, aquí encontramos la palabra, verso número 9, que guarden el misterio de la fe. Este versículo lo hemos leído mucho y a veces analizamos lo que dice el contexto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Empieza desde el versículo número 1. Pero cuando llegamos al versículo 8, en el versículo del 1 al 7 habla de los obispos. Pero en el versículo 8, lo ponemos por favor, versículo 8, dice los diáconos. Está hablando de acuérdese en Hechos, hermano, hay un problema en la iglesia de Jerusalén en cuanto a la repartición, hermano, del alimento. Y entonces los apóstoles dicen no es justo, no es correcto que nosotros hagamos ese trabajo. Y les dice, juntan a los discípulos y les dice, hemos hablado y hemos decidido que de entre ustedes escojan a 7 hombres. Y les empiezan a dar, hermanos, los requisitos: que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, y también dice llenos de fe. Entonces, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, acuérdese que es estudio, amén. Y vamos a ver algunas cosas, algunos versículos. Estaba observando que dice los diáconos a sí mismo. Quiere decir que hay un requisito, o no un requisito, sino varios requisitos, hermano, para los diáconos. Dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez. Otra versión no dice sin doblez, la versión de las Américas dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Está hablando, hermano, de principios morales. Está hablando, hermano, de principios, hermano, que deben de regir su comportamiento. Pero cuando me fui al versículo 9, vamos a ir al versículo 9, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche rápidamente, hermano. Van a ser versos que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero quiero que se lo lleve en su corazón. Y de igual manera, por favor, estúdielo cuando llegue a casa. Dice que guarden, y aquí habla de un misterio, que guarden el misterio de la fe. Lo que no es misterio es, hermano, que tienen que ser, hermano, honestos, que tienen que ser sin doblez, que tienen que ser, hermano, no dados a mucho vino, que no tienen que tener ganancias deshonestas. Pero dice el verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que guarden el misterio de la fe? Entonces, cuando vamos a ver, hermano, lo que quiere decir fe en este versículo,
En su original griego es la palabra pistis, que quiere decir persuasión, que quiere decir creencia o credibilidad. Oiga esto, hermano. Quiere decir convicción moral. Y por último, todo la confianza, sobre todo la confianza en Cristo para salvación. Entonces, la fe, el misterio de la fe que ellos tienen que conocer es la credibilidad, una convicción moral, pero sobre todo la confianza en Cristo para salvación. Todo esto lo tiene que conocer, hermano, aquel que anhela un diaconado. Pero aún nosotros, hermanos, si estamos esforzándonos en servirle al Señor, ¿cómo ve el Señor la fe, hermano? Esta fe de credibilidad, de confianza en Cristo para salvación. Vamos a ver algunos versículos para ver, hermano, qué tenemos que saber, cómo es que vamos a guardar. Yo no puedo guardar algo que no conozco. Yo no puedo practicar algo que no he aprendido. Entonces dice que guarden el misterio. Y antes de que vayamos a los versículos, la palabra, hermano, guardar aquí en su original quiere decir sostener. Quiere decir, hermano, conservar. Quiere decir contener. Y esto me pareció interesante. Quiere decir agonizar. Cuando vemos la palabra agonizar, me está dando la idea de que yo tengo que hacer cualquier cosa por guardar el misterio de la fe. Agonizar quiere decir que casi uno ya se está muriendo. Entonces uno tiene, hermano, que conocer, que sostener el misterio de la fe, hermano, guardando el misterio de la fe. Y también, hermano, haber concebido. Entonces yo puedo o yo necesito haberlo concebido antes, haberlo entendido, haberlo conocido para poder, hermano, guardarlo, para poder sostenerlo o conservarlo. Vamos a ver, hermano, algunos versículos que nos hablan de la fe y cómo es que debemos conocerlo. Número 1, Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios así: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué, hermano? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, lo primero que tengo que saber yo, hermano, cómo es el misterio de la fe, es que la fe, hermano, es para salvación. Yo tengo que conocer este verso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, el diácono, hermano, como ya lo dije en el verso 8, dice que sea digno, que sea sin doblez, que no sea dado mucho vino, que no le gusten las ganancias deshonestas. Pero lo principal, pero que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sepan que la salvación viene solamente por la fe. Que ellos no enseñen que la fe viene por obras, que ellos no enseñen que la fe tiene que hacerse muchas cosas y no solamente creer en Jesucristo y en su gracia. Entonces, el misterio de la fe, empezamos, hermano, que la fe es, hermano, para salvación. Tenemos que creer, y uno de los significados que dimos de la palabra fe es sobre todo la confianza en Cristo. ¿Para qué, hermano? Dice, para salvación. Entonces, número 1, para que yo pueda predicar la salvación, yo tengo que decirle a la gente que tiene que tener fe, que tiene que creer. Número 2, Hechos capítulo 14, verso 27. El punto número 1 es la fe para salvación. Ese es el misterio de la fe. Hechos capítulo 14, verso 27. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y oiga esto: y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vemos aquí, hermanos, cómo los apóstoles reúnen a la iglesia. Y en el misterio de la fe, hermano, el que va a guardar este misterio tiene que saber que hay una puerta, hermano, que sirve
para que puedan entrar. Acuérdese que la puerta, ya lo sabemos, todos tenemos puertas en nuestros hogares, en nuestros carros, en varios lugares donde entramos y salimos. Entonces la puerta es para entrar y para salir. En este caso, hermano, la fe es como una puerta, hermano, a los gentiles. Se abre una puerta, hermano, de salvación. Se abre una puerta de sanidad. Se abre una puerta, hermano, para el evangelio. Dice aquí, y cómo había abierto, está hablando de Dios, cómo Dios había abierto la puerta de la fe. Entonces, la fe, hermano, tenemos que, a los que predicamos, a los que enseñamos, decirle, ustedes tienen que entrar. Tiene que abrirse una puerta para que ustedes entren. Ahora, lo maravilloso es cuando la gente entra por la puerta de la fe en Jesucristo. Lo triste es cuando se salen por esa puerta, porque acuérdense que las puertas son para entrar y para salir. A eso se le llama, hermano, cuando salen, cuando abandonan la fe, a eso se le llama apostasía. Así como hay salvación, también hay apostasía, hermano. Pero lo maravilloso es que yo tengo que conocer que en el misterio de la fe también podemos verlo, según Hechos, como una puerta. Y esa puerta se abrió para nosotros, que éramos gentiles, y gracias a que esa puerta se nos abrió, hoy podemos disfrutar de la salvación y de todos los beneficios, hermano, del evangelio que Cristo ha puesto a nuestra disposición. Son versículos conocidos y que vamos a ir rápido. Ya vamos en el tercero. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 y verso 9. Y así como vamos avanzando, hermano, va entrando en más fuerza lo que vamos estudiando. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces en el misterio de la fe es para salvación. La fe es como una puerta donde uno puede entrar a otra dimensión. Pero aquí la fe ya viene a ser un don. Algo que el Señor, acuérdese que cuando estudiamos los dones espirituales, hermano, si es posible los vamos a volver a estudiar. Don quiere decir un regalo, un presente, algo que Dios nos da para que nosotros lo usemos, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí la fe está hablando de dones, está hablando don de ciencia, don de sabiduría, y dice a otro fe por el mismo Espíritu. El Espíritu, esto se les conoce como los dones del Espíritu Santo. Entonces la fe también se puede ver, hermano, como un don para poder obrar, para poder moverse. Y este don, hermano, no todos lo tienen. Esto es un don, amén. Acuérdense que los dones del Espíritu, voy a darle algo así rápidamente. Los dones del Padre o los dones espirituales se dividen en dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Cuando los estudiemos, solo acuérdese, los dones del Padre, hermano, todas las personas tienen acceso a eso. Los dones del Hijo, solo los que Él le place, hermano, llamar, hermano, como apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Pero los dones del Espíritu Santo son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. No nos confundamos. No, por eso se le conoce, hermano, que guarden el misterio de la fe. La fe para salvación. Todo aquel que recibe a Jesucristo, Dios le planta, le siembra la semilla de la fe. Pero esa semilla es para salvación. Otra semilla es como puerta. Pero esto ya viene a ser un don. Y el don de fe no todos lo tienen. Amén. Porque hay unos que se mueven, hermano, en ese don de fe y que son capaces de creerle a Dios y de hablar de una manera especial, hermano. Esos son los que Dios a través de su Espíritu les ha placido, hermano, darles ese don
Porque dice a otro fe, no dice a todos, ¿verdad que no, hermanos? No dice todos tienen palabra de sabiduría, todos tienen palabras de ciencia, por el mismo Espíritu. Dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, este don, hermano, no todos lo tienen, el don de fe. No confundamos, ese es el misterio de la fe. Este es un don, la fe como un don. Gálatas 5:22, eso ya lo sabemos todos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aquí volvemos, hermano. Este fruto del Espíritu sí debemos de tenerlo todos. Amén. Este fruto todos lo debemos de tener, porque es un fruto del Espíritu. Este no es un don. No podemos movernos, hermano, todos de la misma manera en los dones como en el fruto del Espíritu. El fruto es que todos, hermano, acuérdese que el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones lo hemos leído y tenemos, hermano, un estudio por cada área de fruto, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermano. Pero aquí el que siembra cada una de estas cosas es Dios, cuando nosotros le aceptamos. El que demos fruto, acuérdese que hay 3 niveles de fruto, amén. 30, 60 y 100 por 1. Aquellos que dan fruto, aquellos que dan más fruto y los que dan mucho fruto. Entonces, en la fe yo tengo que tener un fruto. Yo tengo que darlo, hermano, como un fruto. Dice, más el fruto del Espíritu. Tenemos que tener fe, tenemos que tener credibilidad, tenemos que tener, hermano, confianza plena. No puede ser, hermano, que nosotros como cristianos, y nuestro hermano estaba orando en esta noche, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no es posible que nosotros tengamos miedo. No me mire feo, hermano, pero si hemos confiado plenamente en Dios, yo me he puesto a pensar y lo he comentado más de alguna vez. Los cristianos del principio, los cristianos, hermano, que vivieron el tiempo de la persecución, para ellos era seguro la muerte. Cuando empezó la iglesia, hermano, ser cristiano era tremendo. Le quitaban sus terrenos, le quitaban todo, y si era posible, hermano, la muerte. Entonces, hermano, ellos tenían que tener esa confianza plena, esa fe, esa credibilidad de que sus vidas estaban en las manos de Dios. Hoy, hermano, con todo lo que está sucediendo, mucha gente en la iglesia se está alarmando. Acuérdense que nosotros estamos en las manos de Dios. Si Dios en su soberana voluntad, hermano, permite que alguno de nosotros parta con el Señor, tenemos que prepararnos. Tenemos que, hermano, nuestra vida arreglarla, hermano, y no solo por lo que está pasando. A través de las edades, Dios ha hablado a su iglesia: prepárate, arregla tu vida. Por eso siempre se está hablando de consagración, siempre se está hablando de santidad, siempre se está hablando, hermano, de que nosotros, hermano, vivamos solo para Cristo. Entonces, hermano, una de las cosas que podemos tener en el misterio de la fe es que es un fruto. Que yo tengo que creer, que yo tengo que trabajar y pedirle: Espíritu Santo, pon en mí ese fruto. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus verdades, yo creo en que a pesar, hermano, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ese Salmo, hermano, lo leemos muy a la ligera, pero dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice, hermano? No me lo estoy inventando yo. El escritor sagrado así dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermano? Porque tú estarás conmigo. No dice: porque tú no me vas a dejar pasar por el valle de sombra de muerte, porque tú me vas a levantar y no voy a pasar por ahí. No. En el camino del Señor van a haber luchas, pruebas, adversidades. Jesús lo dijo.
en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Vosotros también lo van a vencer. Confiar está diciendo, tengan fe, crean en mí. Entonces, hermano, la fe como un fruto, pero ese fruto lo da más el fruto de qué, hermano? Del Espíritu. No, hermano, de mi intelectualidad, no de mi fuerza, no, del Espíritu. Entonces llevamos, hermano, 4 cosas: la fe para salvación, la fe como puerta, la fe como un don, la fe como un fruto. Hebreos 6:1. Ya vamos en el quinto, vamos más de la mitad, amén. Hebreos capítulo 6 verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y oiga, de la fe en Dios. Aquí el escritor de Hebreos le está diciendo, ¿saben qué? Tienen que dejar ya las enseñanzas elementales. En la traducción, hermano, o en la versión, la Biblia de las Américas, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y aquí la fe es como una doctrina básica. Entonces, número 5, la fe es como una doctrina básica. Cuando dice dejando esto, quiere decir que no vamos a hablarles otra vez de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús, no, eso ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Ya oramos, hermano, a Jesús porque ya nos hablaron de Él. Ya tenemos, hermano, ya usamos la fe como para salvación, como entrada, como un don. Algunos ya se mueven en el don de la fe, hermano. Algunos, la mayoría de nosotros ya tenemos la fe como un fruto, pero algunos todavía lo tienen solamente como una doctrina básica. Necesitamos, hermanos, nosotros, dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. Quiere decir que les vuelven a hablar de lo mismo, las mismas bases doctrinales. No es que sean las mismas bases doctrinales, sino hablar de lo mismo, hablar de la fe, hablar de que tienes que aceptar a Cristo, hablar de que Cristo te va a salvar, Cristo te va a librar de la condenación eterna. Esa es una fe básica. Esa es una fe, hermano, que nosotros ya lo conocemos y ya nos movemos dentro de esa doctrina. Ya la deberíamos de saber. Entonces, número 5, hermano, la fe, hermano, como doctrina básica. Todo esto lo tiene que saber, hermano, aquel que quiere, hermano, servir al Señor. Tenemos que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Número 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 8. Esto está interesante. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El que conoce el misterio de la fe, hermano, dice: pero nosotros, sabe que hay, hermano, gente, aquí lo dice Pablo a los tesalonicenses, que somos del día, o sea, que somos de luz, que hemos recibido la luz del evangelio, conocemos el misterio de la fe. Pero ahora la fe, mire, seamos sobrios, seamos gente que está alerta, seamos gente que conoce, hermano, los fundamentos, que conoce las doctrinas, las enseñanzas. Pero dice aquí: seamos sobrios. Y oiga, habiéndonos, no solamente las conoce, aquí ya va a la práctica. Cuando dice habiéndonos vestido, acuérdense que cuando habla de vestido, habla de un accionar, habla de un estilo de vida, habla de algo que se practica. Si hablamos de estar vestidos de lino fino, volvemos a Apocalipsis. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Eso es nuestra vestidura. Pero aquí está hablando de los que somos de día. Dice: seamos sobrios,
¿Cómo me doy cuenta que alguien, hermano, ya conoce el misterio de la fe? Que alguien vive de una manera sobria, de una manera alerta, de una manera que está velando. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Yo no sé cuántos saben qué es coraza, pero antes de que yo estudiara esto ya lo estudié hace algún tiempo. Yo pensaba que era como un escudo, algo que nada más protegía enfrente. Pero cuando fui a estudiar el significado de la palabra coraza, me di cuenta, hermano, que consistía de una protección de cuero o de lona fuerte en la que se cosían y se remataban placas de bronce. Y en los tiempos de Cristo, los soldados lo usaban en ambos lados del cuerpo. ¿Cuántos saben cuántos son ambos lados? No está hablando de 4 lados, vaya a decir acá y acá. Es enfrente y atrás. Entonces quiere decir que prácticamente tengo que estar cubierto, hermano. Si es adelante y atrás, todo. Cuando Pablo habla de que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, es que yo voy a estar protegido, yo voy a estar cubierto. La fe es comparable, hermano, a una coraza y es parte de la vestidura de Dios para hombres y mujeres que entran a la batalla espiritual. Nosotros tenemos que decirle a los hermanos, a los que predicamos el evangelio, a los que no han entendido el misterio de la fe, ¿sabes qué? El evangelio no es un juego. El evangelio es algo serio, es una batalla. Y en Efesios capítulo 6 dice, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino más bien es contra potestades. Ahora, ¿qué es lo que nos puede atacar adelante? La parte de adelante nos puede atacar, hermano, el pecho, el corazón. Atrás, hermano, nos puede atacar la espalda. O sea que cualquiera de los dos lados, si no tenemos la fe como coraza, la fe no va a ir solamente adelante. La fe tiene que ir adelante y atrás de mí. Entonces yo tengo que conocer, hermano, que tengo que vestirme. Y eso es tremendo, eso es maravilloso. Pero esa vestidura lo llevan solamente los que son sobrios, los que andan de día. Sus acciones, hermano, ¿qué quiere decir fe? ¿Cuántos se acuerdan? Fe quiere decir credibilidad. Fe quiere decir confianza en Cristo para salvación. Entonces yo voy a andar con esa vestidura y vamos a terminar, hermano, lo tremendo. Entonces número 6, hermano, la fe, hermano, como una coraza. El diácono, el que va a trabajar en la obra de Dios, tiene que conocer ese misterio de la fe. Y terminamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y terminamos con lo más fuerte, hermano. La fe es un espíritu. ¿Qué quiere decir fe otra vez? Credibilidad, confianza. Entonces, hermano, el tener fe y el tener confianza es un espíritu. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿cómo me doy cuenta que alguien, hermano, ha conocido el misterio de la fe? ¿Cómo me doy cuenta que alguien, hermano, ya se ha vestido de la coraza de fe que cubre adelante y que cubre atrás? ¿Sabe cómo? Mire lo que dice: conforme a lo que está escrito, mi fe, mi confianza, mi credibilidad, hermano, mi salvación proviene de quién? Conforme a lo que está escrito. Entonces esto me llama poderosamente la atención. Los que vamos a enseñar el misterio de la fe, no vamos a hablar de nuestros pensamientos, no vamos a hablar de nuestros ideales. Y mire, hermano, a veces hemos caído en el error de enseñar, hermano, lo que a nosotros nos enseñaron. Y voy a decir esto con mucho cuidado y con mucho respeto. A veces practicamos cosas que nos enseñaron sin fundamento bíblico.
Confiamos en cosas que otros hacían, hermano, porque así lo han hecho los hermanos que antes han ministrado, que antes han estado, y no sabemos ni por qué lo hacen, ni ellos tampoco, y solo nos dicen, pues así es, así nos enseñaron, y así dijo el pastor, y así dijo el apóstol, así dijo el profeta, y así se va a hacer. Pero el que ha entendido el misterio de la fe sabe que la fe es un espíritu. Y tenemos que tener el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de credibilidad, el mismo espíritu de confianza. ¿Basado en qué, hermano? Mi fe tiene que estar basado conforme a lo que está escrito. Entonces, cuando a usted le digan, tiene que pactar con el Señor y traer una ofrenda y vamos a orar y Dios lo va a sanar, diga, ¿basado en qué? ¿Conforme a qué? ¿Dónde está escrito? Siempre nosotros tenemos, por eso es que tenemos que conocer la Biblia. El misterio de la fe es así, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice, hermano, más adelante? Creí. No lo que me... Escuche esto, hermano. Había un grupo en Berea que cuando venían los apóstoles, hermano, ellos escuchaban. Pero dice la Biblia que cuando ellos llegaban a casa, ¿qué hacían, hermano? Dijeron, no, el hermano dijo que el misterio de la fe es como una coraza. No traje mi Biblia o no soy rápido, pero anoté. Llega a casa y entonces se va a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, y dice, vestíos con la coraza de la fe. Pero si yo solamente, hermano, le digo que usted haga ciertas cosas que yo me las estoy inventando, entonces usted tiene que decir, ¿basado en qué? Yo tengo que creer conforme a lo que está escrito. Yo tengo fe, yo tengo confianza, hermano, en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, aunque no me guste, esto está tremendo, hermano. El misterio de la fe así es. Tengo que creer en todo lo que está conforme a lo que está escrito. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque vaya en contra de mis ideales, aunque vaya en contra, perdóneme, en contra de mi familia, porque ellos creen otra cosa. Y a mí me ha pasado. He tratado de ir, no soy perfecto, he tratado de ir conforme a la Biblia. Y si hay gente, hermano, que está practicando otras cosas que no están conforme a lo escrito, I'm sorry, yo no voy a estar de acuerdo con los ideales, con los pensamientos que ellos tienen. Si está, hermano, en la Biblia, dice ahí, conforme a lo que está escrito. Y tampoco vamos a pelear y tampoco vamos a discutir, solo que ahí dice que debemos de tener un mismo espíritu de fe. ¿Basado en qué? Conforme a lo que está escrito voy a creer, no a lo que me digan. Amén. No a lo que me quieran convencer. Dice, por lo cual, después de creer, mire, hermano, para terminar, esto es maravilloso. Los hombres y mujeres que han entendido el misterio de la fe van a hablar conforme a lo que está escrito. Y lo que está escrito lo van a creer. Y lo que van a creer, ¿qué van a hacer con lo que han creído? Por lo cual hablé. Los que han conocido el misterio de la fe, hermano, van a ser puestos en evidencia por su palabra, por lo que hablen. Acuérdense que lo que hablamos, hermano, dice la Biblia que sus palabras son ¿qué, hermano? Espíritu y son vida. Cuando habla de el mismo espíritu de fe, está diciendo el mismo, hermano, la misma forma de hablar van a tener. Van a ser, hermano, gente positiva. Y no estoy, hermano, predicando el positivismo. No le estoy diciendo y declare y confiese. No. La Biblia lo dice. Lo que está escrito, por lo cual hablé. Mis palabras van a ser, hermano, de acuerdo a lo que yo he leído y a lo que yo he creído. Y dice, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nos ponemos de pie en esta noche. Nuestra forma de hablar, hermano, va a ser de acuerdo al espíritu que tengamos, de fe o de incredulidad. Cuidado, hermano. Va a haber gente que no va a tener todavía el conocimiento, hermano, del misterio de la fe. Pero cuando hay gente que lee Biblia, hermano, dicen, no, yo ya leí esto, lo he creído y ahora lo estoy practicando.
Dios, te damos gracias en esta noche, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos porque tú eres maravilloso. Qué maravilloso, qué poderoso es, Señor, poder estudiar tu palabra. Y aunque no la hemos entendido del todo, Señor, solo una mínima parte de los versículos que leemos, Señor, podemos entender. Te pedimos que con esa iluminación, Señor, con esas verdades que tú nos enseñas, nuestra vida pueda ser una vida diferente, nuestra vida pueda ser una vida poderosa, Señor, que vaya, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor. En esta noche hemos estudiado el misterio de la fe. Señor, tú le hablas, Señor, a la iglesia allá en Timoteo. Señor, le hablas a la iglesia que está ministrando, Señor, este joven Timoteo, y le dice, Señor, que los diáconos, Señor, tienen que ser sin doblez, tienen que ser honestos, tienen que ser no dados a mucho vino, no tienen que tener ganancias deshonestas, pero lo que más recalcas es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y cuando vemos, Señor, estas 7 áreas de la fe, cómo tú la miras, Señor, la fe es para salvación. La fe, Señor, la miras como una puerta. La fe la has provisto como un don. La fe como un fruto. La fe, Señor, como una doctrina básica. La fe como una coraza. Y la fe, Señor, como un espíritu.